¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes, primer día de la semana. Por supuesto con mucha información porque todavía está muy fuerte el impacto y todo lo que ha generado el atentado contra, por suerte fallido, contra Cristina Kirchner, sucedió el jueves pasado a la noche. La noticia de último momento es que se conoció que existen dos peritajes psicológicos respecto a la personalidad de Fernando Sabbag Montiel, el agresor de Cristina Kirchner. El cuerpo de médicos forenses dicen que el joven se encontraba en tiempo y espacio y que no era una causante su accionar de una disgregación mental o algún tipo de comportamiento de variación. Sin embargo, dos psicólogas de la Policía Federal que lo analizaron dicen que todo lo contrario, que muestra signos de no entender ciertas situaciones, de tener un relato fantasioso y de tener un comportamiento fuera de lo común. O sea, dos miradas distintas, dos análisis del perfil psicológico del agresor de Cristina Kirchner que dicen lo contrario. Por supuesto que no es la única polémica que tenemos. ¿Por qué en la Argentina nunca podemos esclarecer algo con las pruebas, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que pasa que los testigos les pasa algo, o se pierden pruebas, o se borran las computadoras como le pasó al fiscal Nisman? Acá se reseteó el celular de este hombre, de este joven, y quedó como en punto cero y al cuerpo de investigación le cuesta ahora sacar información que hubiese sido vital para avanzar con la causa. Anoche, ustedes saben, fue detenida la novia y el país está expectante sobre lo que pasa en esa causa porque todos queremos saber sobre este ataque, que algunos, mire, cuando pasan estas cosas se genera otra corriente de pensamiento en la sociedad que es los que no creen. Creen que estaba armado, que creen que estaba formado todo parte de una fantochada. Por supuesto que no hay que caer en lugares tan fácilmente tentados por la simpatía o no de determinado gobierno. Acá hay que pedir que la justicia investigue y se esclarezca este hecho como lo que es un atentado o un intento de atentado contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy vamos a hablar un poco de eso, tenemos un experto en seguridad, va a estar con nosotros Miguel Ángel Toma también, que fue el secretario de Inteligencia de la Nación. Atención que Toma también plantea algunas dudas y también nos responde algunas cuestiones que todavía nosotros que no sabemos de seguridad, no sabemos de cómo puede avanzar la causa, tenemos para ir aprendiendo sobre la marcha, ir conociendo todo el tema en cuestión. Después Leandro Dario nos va a explicar, debutó el dólar soja, una medida extraordinaria que tomó Sergio Massa para recaudar dólares, cómo le ha ido en el primer día a la Argentina, si esta medida es bien recibida o no por el campo, vamos a hablar con alguien de ese sector. Ahora, dicho esto, y vuelvo a decir que por supuesto todos esperamos el esclarecimiento del intento de atentado contra Cristina Kirchner, empiezan a aparecer las especulaciones políticas, ¿no? Los pronunciamientos políticos. El viernes pasado fue feriado y hubo un acto multitudinario en Plaza de Mayo que bien pudo haber sido un acto de unidad política contra la violencia política, si se quiere. Bueno, no fue un acto de unidad política porque fue un acto solamente del oficialismo. El sábado, en el Congreso de la Nación, todas las fuerzas políticas votaron de manera mayoritaria un repudio al atentado contra Cristina Kirchner y, por supuesto, un pedido de esclarecimiento. Pero también costó que se llevara adelante esa sesión porque el primer texto que bajó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, hablaba de terminar con el discurso del odio que generan los medios de comunicación, los periodistas, un sector de la oposición y el Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial con el discurso del odio? Digamos, un Poder Judicial que investiga causas de corrupción está haciendo su trabajo, es un poder independiente de la República, no tiene que ver con el discurso del odio. Un periodista que investiga, un periodista que denuncia, un periodista que critica, no tiene nada que ver con el discurso del odio. Me da la impresión que se subieron arriba de esta situación para avanzar sobre algo que es muy sagrado para una democracia, para cualquier democracia de cualquier lugar del mundo, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que te garantiza que todos los demás derechos funcionen. La libertad de expresión te garantiza que las minorías estén representadas aun cuando no tienen representación institucional. La libertad de expresión te garantiza que todas las voces puedan ser escuchadas en distintas ofertas mediáticas, gráficas, radiales, televisivas, online. La libertad de expresión
es lo que a nosotros nos mantiene y nos hace sentir la democracia a pleno. Si el gobierno piensa que con una ley va a poder regular el discurso de la oposición o regular el contenido de los medios de comunicación, está apuntándole directamente a la censura. Está buscando censurar voces, está buscando condicionar voces. Hay mecanismos institucionales en Argentina para que si un periodista denuncia algo que es falso o agrave a algún funcionario, puede ser llevado a la justicia como cualquier ciudadano que comete un agravio o una injuria. También se puede hacer eso, pero no, quieren regular esto con una ley que se llamaría una especie de la ley contra el odio. Tuve la posibilidad el sábado de entrevistar a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que me dijo que lo que ellos buscan, escuchen esto, porque también me agrava, porque algo parecido dijo el ministro del Interior, algo parecido dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No me estoy refiriendo ya a los personajes marginales como Luis Delía, que dicen barbaridades, que le ponen nombre y apellido de periodistas al atentado contra Cristina Kirchner. Estoy hablando de la portavoz del gobierno. Dijo, estamos en contra y vamos a luchar contra aquellos que generan odio y promueven el exterminio. Exterminio. Están usando la palabra exterminio. Yo te pregunto a vos en tu casa, ¿dónde ves una situación de exterminio? ¿Qué es un exterminio ideológico, un exterminio racial, un exterminio sobre qué sector de la sociedad? No se ve eso, no estamos en una dictadura, no estamos frente a un gobierno que masacra gente, no estamos ante una corriente política, o no estamos contra una mayoría religiosa que persigue, como pasa en países de Medio Oriente, a minorías religiosas y las extermina. No estamos ante una situación así. Nada que ver, no suena ni siquiera familiar a nosotros. Lo que tenemos en la Argentina es un alto voltaje de discurso político, un alto voltaje en el discurso de la política. Hay posiciones muy enconadas, la famosa grieta. Hay posiciones enconadas, de un lado y de otro. Es cierto, bajar un cambio ayudaría mucho, seguro que sí. Buscar puntos de encuentro para poder buscar soluciones a los graves problemas que tiene la Argentina, los argentinos, como es la inflación, la economía, los ingresos de los jubilados, la seguridad. Hay varios temas que tenemos para tratar y estaría bueno que los políticos de todos los sectores bajen un cambio y se pongan de acuerdo. Ahora, hablar de odio y exterminio, decir que hay un odio y un exterminio y que hay una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner porque tiene varias causas judiciales en las cuales ella está a derecho y está siendo sometida, por ejemplo, en el juicio de vialidad. Cristina tuvo otras causas, por ejemplo, dólar futuro, el memorándum con Irán, que salió exonerada. O sea, ahí la justicia entendió que Cristina no tenía razón. Te puede gustar o no, pero la justicia ha entendido eso. Acá el fiscal Luciani entendió que Cristina cometió delitos y que hay varios funcionarios que cometieron delito y pidió una pena. Ahora se tienen que defender, están en la etapa de defensa y el tribunal va a decidir. Eso no es persecución. En ninguna democracia del mundo eso se llama persecución. ¿No? Al contrario, la persecución la está haciendo el gobierno contra la justicia que está investigando hechos de corrupción. Por eso digo, pongamos, como decía Menotti cuando hablaba de fútbol, la mesa en la cocina y el inodoro en el baño. Las cosas ordenadas. Una cosa es hablar de persecución ideológica, que no se ve. Otra cosa es hablar de persecución y exterminio porque la justicia investiga hechos de corrupción. Dicen los funcionarios, y esto para ir cerrando, vimos todos que le pusieron un revólver en la cara a Cristina y le quisieron disparar. ¿Cómo van a negar eso? Nadie está negando, lo vimos todos. Por supuesto que es un hecho que tiene varias aristas y que tiene que ser investigado. Pero eso lo vimos todos y todos queremos que eso se esclarezca. Pero de la misma forma yo le contestaría, todos vimos como en la Rosadita contaban los dólares, todos vimos cómo José López tiraba los bolsos con 9 millones de dólares en el convento, todos vimos cómo Lázaro Báez hizo una fortuna de cajero de banco al ser el terrateniente más importante de la Patagonia. Todos vimos cómo vivían mancomunadamente con la familia Kirchner, donde hay 30, 40 operaciones comerciales entre Lázaro Báez, proveedor del Estado, y el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner cuando él comenzó a hacerlo. Todos vimos eso. Y eso también tiene que ser investigado por la justicia. El atentado y los hechos de corrupción. Ni una ni la otra es promover odio. Ni una ni la otra es promover persecución. Y ni una ni la otra tiene que ver algo con una palabra que yo todavía no le encuentro explicación de por qué el gobierno está hablando de exterminio. Deben vivir en otra galaxia.
Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Yo soy un caballero y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correr. O sea, le ofreció su renuncia al presidente. Yo se lo dije al presidente en el primer momento porque esas cosas se deben hacer así. Yo lo que le puedo asegurar, llámelo lawfare, llámele como quiera, que los fiscales, ya sea los fiscales que integraron la parte de la instrucción, como los que están acá, tergiversaron las pruebas. La medida mejora notablemente los ingresos del productor por tonelada vendida, pasa de alrededor de 50.000 pesos, 52 a 72.000 pesos, esto es un incremento del 40%. No me parece justo, entiendo que es una necesidad imperiosa del gobierno de hacer caja, de recaudar. Esto no quiere decir que nosotros como dirigentes digamos, bueno, a ver, los que tengan soja vendan, porque esta es una decisión muy particular de cada productor. Muy bien, ¿cómo te va, Leandro? Buenas noches. Bien, ¿vos, Daniel, cómo estás? Vamos a hablar del dólar soja y el debut en minutos. esta semana y qué expectativas hay. Pero ahora vamos a hablar de todo lo que ha generado en materia de seguridad e inteligencia también el intento de atentado o el atentado, en definitiva, que por suerte no se concretó contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, con el siguiente invitado. Se trata de Miguel Ángel Toma, licenciado en Filosofía y Teología, fue secretario de Seguridad Interior entre 1998 y el 99, secretario de Inteligencia entre el 2002 y el 2003, fue diputado nacional por el Partido Justicialista y además es hincha de Boca. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerlo en el programa. Bueno, el sábado hablamos en otro programa, tuvimos la posibilidad de charlar sobre lo que sabíamos hasta el sábado. Del sábado a hoy, sabemos que detuvieron a la novia porque hay cámaras que la muestran en el lugar de cerca, cuando lo detenían al agresor, la novia estaba ahí. Nos enteramos, por ejemplo, que se borraron los datos del celular, que se borraron las redes sociales. ¿Qué le dice todo esto respecto a la investigación? Bueno, creo que lo que está ocurriendo en relación a la investigación, lo que genera es mucha incertidumbre. Incertidumbre porque es la sumatoria de una serie de situaciones donde no se sabe bien si lo que ha actuado es la impericia o ha habido alguna otra motivación, ¿no? Esto va desde el comportamiento de la custodia una vez que se produce la agresión, que fue muy llamativo, no se cumplió el protocolo que debiera cumplirse, por un lado. Por el otro, lo acabas de señalar bien, todo lo que ocurrió en relación a la cadena de desencuentros, por describirlo de alguna manera, respecto de obtener la información que estaba en el celular de Sabaj Montiel. De manera que todos estos elementos y otros que están en juego, en la medida en que no tengamos por parte de la justicia algún tipo de certeza, va a ser muy difícil dejar de conjeturar o de seguir sospechando que realmente qué es lo que pasó. Estamos frente a un lobo solitario, estamos frente a un desequilibrado mental. Este señor trabajó o no en función de otras personas que pueden haber intervenido. ¿Qué razón hay para que se borre, si no es la impericia, los datos del celular, cuando sabemos que eso es un elemento central para la investigación? ¿Había algo que ocultar? ¿No había algo que ocultar? Yo no sé si se acuerdan, pero estamos de alguna manera en relación a lo que ocurrió en el peritaje de los llamados telefónicos de Alberto Nisman, ¿no? Claro. En aquella oportunidad, el primer peritaje determinó que había un llamado de Nisman a Lagomarsino que justificaba en el análisis del relato, que probablemente en ese llamado se encontraba la justificación que daba Lagomarsino de que Nisman lo había llamado por iniciativa propia para pedirle un arma. En una segunda lectura, en una segunda pericia que profundizó eso, cuando pasa de la justicia común ordinaria a la justicia federal y se profundiza la pericia, resulta que aparece que hay un primer llamado de Lagomarsino a Nisman y esto voltea, derrumba el argumento que en su momento había exhibido el
técnico informático y termina procesado. Bueno, no estamos frente a una situación equivalente. Esta pregunta, y sin que esto implique tomar partido, es una de las preguntas, de las tantas preguntas que están presentes en nuestra sociedad cuando dice, bueno, queremos saber en serio qué es lo que pasó con ocasión de este atentado. Toma, las fuerzas de seguridad en la Argentina, ¿no están capacitadas para peritar un teléfono celular? Claro que están capacitadas. Por eso, por eso mismo surge la pregunta, ¿no? ¿Qué hubo impericia? Digamos, hubo una actitud de despreocupación o de no darle la significación que tiene obtener datos tan centrales para la investigación. ¿Qué motivación hubo detrás de este problema? ¿Realmente fue impericia? Bueno, habrá que verlo. Fíjense ustedes que el propio fiscal ha pedido que se abra una investigación en este sentido y que los peritos que participaron han sido también llamados a declarar. Quiere decir que la propia justicia está planteando interrogantes acerca de qué es lo que efectivamente pasó para que se perdieran estos datos, ¿no? Esto está claro y yo creo que es una buena medida, agrego esto, si ese aparato es llevado o se convoca a especialistas extranjeros, ¿no? En muchos casos me ha ocurrido, estando yo al frente de la Secretaría de Inteligencia, en que se recurría, la justicia recurría, por ejemplo, al FBI, para obtener algún dato adicional de pericias que, por la tecnología que ellos manejan, podían obtenerla con mayor precisión que lo que teníamos en Argentina. Toma, una de las cosas que a mí me sorprendió fue que el arma peritada tenía rastros de ADN de Sabac Montiel, pero no tenía huellas digitales, no tenía huellas dactilares. O sea, datos de ADN, bueno, evidentemente él manipuló el arma, pero si él un ratito antes apuntó con esa arma, debería tener las huellas digitales. O puede ser que en el disturbio alguien la haya tomado y se hayan borrado. ¿Puede suceder eso? Sí, claro. La contaminación de la escena del atentado, en este caso, fue muy grande. No se sacó a la gente que estaba ahí alrededor, por supuesto, lo primero y principal, no se evacuó a la vicepresidente, ¿no? Pero bueno, toda la zona quedó absolutamente contaminada porque no se valló todo el espacio que debía haberse vallado, no se sacó a la gente que estaba, por lo tanto, por ahí había otros elementos que pudieran ayudar a la investigación y evidentemente no haberse cumplido con ese protocolo tampoco, bueno, puede haber contaminado. En el caso específico del arma, a mí me llama la atención porque si nosotros observamos la foto que se obtuvo, era una foto que estaba el arma en el piso y se veían dos pies, ¿no? Dos zapatos alrededor, con lo cual da la sensación, y después creo que se verificó, que no era una foto obtenida por los peritos que hicieron el levantamiento de huellas, sino que parecía ser la foto de un aficionado tomada con una cámara de un teléfono que después fue incorporado al expediente. Esto también llama la atención, ¿no? Son muchos elementos que se van concatenando, por eso me parece importante que la justicia lo más pronto que pueda nos permita tener certezas para sacar, para terminar con esta serie de dudas que hoy afectan a la sociedad argentina. Agrego, en orden a sostener lo que estoy diciendo, que recientes lecturas y análisis, por ejemplo, de las comunicaciones en redes sociales, indican que casi un poco más del 60% de los argentinos tiene dudas si esto realmente fue un atentado hecho por esta persona o había detrás de esto algún montaje. Entonces, es muy difícil convivir en la Argentina con estas dudas, por eso, sin querer de mi parte tomar partido por ninguna de ellas, sí creo que poner en evidencia estas preguntas que están presentes en la sociedad, bueno, de alguna manera expresan la necesidad de tener certeza para terminar con tanta duda y conjetura. Miguel, la última pregunta, agradeciendo su tiempo. Más que nada, no solo al Toma, experto en temas de seguridad, como es jefe de la inteligencia argentina, sino al dirigente peronista, porque usted tiene una larga militancia en el peronismo. El gobierno está hablando estos días
del discurso del odio y que contra aquellos que promueven el odio y el exterminio. A mí me parece una barbaridad. No sé si yo estoy mal interpretando esto. ¿Qué piensa usted? No, totalmente de acuerdo, Daniel. Es francamente una locura lo que estamos viendo. El presidente en su discurso, inmediatamente después del intento de agresión que sufrió la vicepresidente, en su discurso ya empieza a plantear esta idea de que por un lado están los amadores, que son ellos, y por otro lado estamos los odiadores, que somos nosotros, ¿no? Los dirigentes opositores, la justicia y ustedes, los periodistas, los medios de comunicación. Yo creo que se perdió una excelente oportunidad de convocar a la unidad de los argentinos, que todos, la enorme mayoría de los argentinos de buena fe, que somos una enorme mayoría, hubiéramos podido condenar en conjunto la violencia que se intentaba volver a enseñorear en la vida política argentina. Y bueno, perdió esa oportunidad, y no solo perdió la oportunidad de hacerlo, sino que encima dio un paso más en el sentido negativo, porque habló claramente de que los responsables de crear el clima que generaba situaciones como esta eran los que no participaban de una unidad nacional. Eso hablaron de la unidad nacional, pero dijo no a cualquier precio, los odiadores afuera. ¿Quiénes son los odiadores? La oposición, la justicia y los medios de comunicación. Cuando se plantea eso, da lugar a que aparezcan los Mayans, por ejemplo, que digan claramente, si quieren paz social, muchachos, tiene que haber impunidad de la corrupción. Los fiscales no tienen que investigar, la oposición no tiene que plantear sus diferencias, y los medios de comunicación que no dicen lo que el gobierno quiere que digan y son odiadores. Francamente, Daniel, me parece que esto ya ha sido probado además en Cuba, en Venezuela. En Venezuela hay una ley del odio. ¿Qué es esto? ¿De nuevo volver a la época de la dictadura, donde para ver las películas que queríamos ver tenía que pasar todo eso por una censura? Entonces teníamos que ir al Uruguay para ver las películas que en la Argentina no se podían dar. Bueno, me parece que estamos volviendo al medioevo con un nuevo tribunal de la Santa Inquisición que están queriendo implantar desde este discurso supuestamente de los generadores del odio, ¿no? Toma, gracias por este contacto. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Bueno, muy bien, pero muchas preguntas nos siguen quedando, muchas dudas respecto a la seguridad, a la investigación. Estamos con un experto para charlar y, bueno, por ir saldándolas de a poquito hasta que mientras la justicia avanza en la investigación. Tenemos placa para presentarlo. Se trata de Alejandro Casaglia, especialista en terrorismo y crimen organizado, oficial jefe retirado de la Policía Federal Argentina, coordinador de seguridad pública del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad. Casaglia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Bienvenido. por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Las últimas novedades dicen, bueno, detuvieron a la novia, que estaba cerca, vi el video, que cuando lo detiene ella estaba cerquita, ella había dicho que no estaba en la zona, y ya la hace sospechosa porque mintió. Claro. Está el tema del arma, que yo le preguntaba a Toma, tiene rastros de ADN, pero no tiene huellas digitales, y está el tema de los celulares, del celular que se borró la información. Y un dato, un agregado, que es de último momento, el cuerpo médico forense dice que Sabán Montiel no tiene problemas psicológicos, que está en tiempo y espacio, que puede responder. Sin embargo, 2 psicólogos de la Policía Federal que lo analizaron dicen que sí, que es fantasioso, que distorsionan la realidad y que puede estar un poco, digamos, psíquicamente no apto. O sea, hasta ahí tenemos posiciones enconadas. ¿Qué le dice todo esto? Y bueno, todo esto lo que nos dice es que todo es muy raro, muy turbio, muy sombrío. Lo que hablaba Miguel Ángel, que lo vengo siguiendo por todos los programas. Hablando del hombre en principio decir que algún problema psicológico tiene porque pertenece a o simpatiza con organizaciones neonazis. Sí. Y hasta ahí, digamos que no hablamos de una persona 100% normal. Y después, evidentemente, habría que ver quién lo manipuló, porque no creo que este hombre... A ver, yo que trabajo durante muchos años con lo que es crimen organizado y terrorismo,
cuando hablamos de un atentado, podemos hablar de un sicario, que es un profesional de la muerte, contratado por alguien que tiene interés en eliminar una persona. No es el caso de este tipo, un sicario es un profesional, es una persona que no va a ir con una pistola que no sabe accionar. Evidentemente en las imágenes, cuando se ve la mano que acciona el arma, se ve que no es un profesional, que no ha practicado, al menos no ha practicado tiro, porque se ve cómo sacude el arma. Entonces no es el caso de un sicario. En el caso de un terrorista podemos decir, bueno, es un loco que... Un lobo solitario, como se le dice. Sí, ya partimos de la base que si la novia es cómplice, no estamos hablando de un lobo solitario. Y habría que ver quién más está detrás de esto, que yo creería que tiene que haber alguien más. Pero en el caso de que fuera un terrorista con alguna patología, lo que nosotros llamamos la jerga el terrorismo patológico, el terrorista, cuando tiene alguna alteración mental, es muy obsesivo con los detalles del hecho que va a hacer. Se toma su tiempo y va a lo seguro. Tenemos casos, caso de Teodoro Kaczynski, el Una Bomber, que es una persona que tenía una patología, sin embargo, tardó años el FBI hasta poder atraparlo porque el tipo era perfeccionista, lamentablemente, en lo malo que hacía. En el caso de Breivik, en Noruega, también un neonazi con una patología, pero bueno, el tipo se tomó, digamos, se obsesionó con el hecho y realizó un atentado, lo hizo solo, tristemente brillante, ¿no? Porque primero hizo un atentado con explosivos y después se fue a la isla donde estaba este campamento. Mató más de 70 personas. 77 personas mató. Pero se fue provisto de armamento para no fallar. O sea, nadie va a creer que un sicario, un terrorista, va a ir con una pistola vieja, que es una pistola que habitualmente no usan los sicarios ni los terroristas. Ahora, Alejandro, yo noto que vos tenés una hipótesis distinta. ¿Por qué? Uno escucha a funcionarios del gobierno elaborar hipótesis, este pibe atentó contra Cristina motivado por el discurso del odio, porque la justicia persigue a la vicepresidenta, porque la oposición la castiga, porque como que generan odio contra Cristina Kirchner. Motivado por esto, este hombre agarró un arma y fue a atentar contra la vicepresidenta. Entonces, lo dicen mal, palabras más, palabras menos, le enfocan a eso. Pero vos estás señalando algo que para vos este chico, él y su novia, fueron cooptados o manejados de afuera por alguien. Esa es tu hipótesis. Y evidentemente, a ver, hay que dar lugar a la investigación, hay que confiar en la investigación de la jueza, del fiscal y de la policía. La jueza es buena, ¿no? La jueza es excelente, es una persona, yo la conocí en Ciudad cuando era fiscal, es excelente, es una persona intachable, el fiscal lo mismo. Y los funcionarios de la Policía Federal también, los que están trabajando en el tema, digamos... Sí, pero se les borraron los datos del celular. Sí, eso habría que ver bien cómo fue el tema, porque veo que hay muchos opinólogos, pero habría que ver bien cómo fue el tema. Lo que sí sé que hablaban, ayer escuchaba hablar en otro programa, una persona que habló antes que nosotros y decía, tenía un dispositivo, el celular, para hacer autoborrado, en el caso que lo... Yo digo, un tipo que no sabe manejar un arma mecánica como es un arma de fuego, que es tan sencillo de manejar, ¿va a tener la capacidad de manejar con un software especial un teléfono que es algo complejo? Entonces ahí no cierra la cosa. Y tampoco, te vuelvo a repetir, supongamos que la hipótesis simplista que plantea el gobierno, plantean algunos políticos, intentando, digamos, una manipulación política sobre un hecho gravísimo, es lo que te digo yo, si ellos se hubieran obsesionado con matar a la vicepresidente, lo hubieran hecho de una manera que no hubieran fallado. Entonces, evidentemente, yo digo, el arma tiene rastros genéticos, habría que ver la pericia, ¿no? Pero decir, después de que esa arma la manoteó un montón de gente, la manipuló un montón de gente, porque el arma se la sacan los militantes y llega a manos de la policía después. ¿Cómo se obtienen, digamos, huellas genéticas en un arma? Si la manoteó un montón de gente, debería haber huellas de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. ¿Eso es dudoso? Lo que estás diciendo que eso es dudoso. Y evidentemente todo es dudoso, desde el punto de vista... A ver, esto es dudoso del arranque. Es decir, ¿por qué se negó el gobierno nacional, la vicepresidenta, a que el gobierno de la ciudad
pusiera vallado, controle el lugar, que era una medida súper adecuada, el ministro Alessandro, del jefe de la policía de la ciudad. Cristina dijo el día anterior al atentado, o el mismo día, había hablado en el Congreso y a los parlamentarios y dijo, la ciudad de Buenos Aires tiene una policía política. Habló de una policía política. Bueno, eso es una locura, no es ninguna policía política. Incluso la policía de la ciudad se ha nutrido la mayoría de la gente proviene de la Policía Federal. Entonces también tendríamos que hablar que la Policía Federal es una policía política. Las policías no son políticas, trabajan para el poder político, pero son profesionales. Alejandro, al principio descartaste lo del sicario, lo del terrorista, Totalmente. y dijiste tal vez alguien lo manipuló. ¿Quién crees que lo pudo haber manipulado? Y en todo caso, ¿crees que pudo haber habido la manipulación de algún elemento residual de servicios de inteligencia? Mirá, a ver, todo es posible, recién hablaba Miguel Ángel, nosotros vivimos en un país donde se limpiaron un fiscal horas antes de hacer una acusación contra la presidenta y lo limpiaron y fue alevoso como se manipuló la escena del crimen, un delito que todavía está en investigación, se sabe que lo mataron, está probado. Entonces, de ahí en más todo es dudoso. Entonces, evidentemente estas personas no tienen la inteligencia. Hoy escuchaba algunos videos que había subido la novia del tipo. No son mentes brillantes que les dé la cabeza como para hacer algo así. Entonces, a mí se me ocurren algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién lo arrimó al lugar? Porque evidentemente cuando lo detienen, hay detalles que hay que reparar. Cuando él es detenido, si ustedes ven las imágenes, ven una cara de sorpresa del tipo. Yo digo, si vos nos pusiéramos en la mente de un delincuente, un sicario, un terrorista, que sabe que va a ser un atentado, en su cabeza tiene que estar claro de que o va a morir o lo van a detener. ¿Cuál es la sorpresa de que lo detengan? ¿Por qué él grita, cuando lo agarran, gritan, momento que soy un compañero? Eso lo declararon los mismos militantes en distintos programas. Es decir, se conocía, era una persona que frecuentaba, alguien lo arrimó para que no levante sospechas. El arma la llevó él, se la dio a alguien. Que haya aparecido en días antes del atentado, haya aparecido en el móvil de retiradas veces de un programa de televisión con un discurso anti-planes sociales, anti-gobierno, que, digamos, cualquiera de nosotros trabajamos en televisión, pero ¿cuántas veces te para un móvil en la calle? Digo, para que en 10 días te paren 3 veces, él para ahí buscaba ese protagonismo. Sí, bueno, pero evidentemente, volvemos a lo mismo, no se nota que es una mente brillante. Es decir, cuando yo te hablaba de los terroristas con patologías, más allá de su patología, son brillantes en la organización de un atentado. Acá no estamos en presencia de una mente brillante. Entonces, a mí no me cierra... Está mal hablar de... Yo voy a decir algo, no quiero entrar en esta polémica porque yo creo que acá lo que necesitamos es esclarecimiento, porque en Argentina, si hay algo que nos cansa es que pasó lo de Nisman y todavía estamos buscando que se esclarezca. Cada vez que pasa algo importante, todas las escenas de crimen se ensucian, se borran los celulares, se borran las computadoras, desaparecen pruebas, hay hipótesis, quieren sacar rédito político de un lado, del otro. Entonces, como que no podemos ir por la verdad. Yo empecé a escuchar voces, un poco lo decía Miguel Ángel Tomás, de gente que dice, del supuesto atentado. Ya le ponen el supuesto porque empiezan a descreer del accionar. Lo que uno vemos es que le pone un revólver en la cara a Cristina Kirchner. Eso a mí ya es un atentado fallido, es eso. Pero ¿por qué está mal hablar de supuesto atentado, como señalan algunos? En realidad, o sea, el hecho ocurrió, está registrado por las supuesto, cámaras, claro. Todos lo vimos. Después, hay una causa judicial por tentativa de homicidio. Claro, exactamente. también, claro. Después podemos ver la intencionalidad, la preparación, o sea, un montón de cosas, pero el hecho existió. Es decir, más allá de que sea un loco, de que lo hayan contratado como sicario, que no es el caso, o de que alguien lo haya inducido. Descartado que lo hayan contratado como sicario porque no servía, evidentemente no. Una mentalidad como la de este pibe, que uno ve en las redes sociales, fanático, no sé, podría ser vulnerable o no, lo determina. Hay 2 pericias psicológicas que muestran 2 personalidades distintas. Vos sos experto en terrorismo internacional. ¿Son cooptables estos pibes? ¿Se busca este tipo de perfiles para hacer esto? Sí, pero a ver, si vos lo buscas, la organización terrorista que lo va a patrocinar, lo va a captar, sí, lo que va a hacer es entrenarlo, que no es el caso de este. Este tipo no está entrenado, no sabe disparar, llevó el arma que no estaba en condiciones. ¿Quién lo puede haber y bueno, manejado? Ahí es donde vemos, a ver, cuando ocurre un hecho,
nosotros los que hemos trabajado en el área de inteligencia decimos, ¿a quién le sirve y a quién perjudica? Son los primeros dos interrogantes que tenés que hacerte. ¿A quién perjudica esto? ¿A quién beneficia? Entonces, bajo esas dos hipótesis podemos empezar a investigar a ver si hay alguien detrás de esta gente. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Y bueno, a ver, beneficiar evidentemente por las encuestas que hubo, evidentemente benefició la imagen de Cristina. Es decir, nosotros vimos el mismo día del atentado, en el pase que hacen Jonathan Viale y Eduardo Feynman, muestran unas estadísticas sobre la imagen negativa de la vicepresidenta, donde daba entre un 80 y un 75%, depende de las provincias. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se hablaba de un 70 y pico de %. Bueno, ahora cuando se hizo la encuesta sobre quiénes creen que el atentado fue o fue inventado, tenés un 60 contra un 30 y algo. Pero Alejandro, si salía el tiro, la única víctima era Cristina. Claro. Ahora, yo te planteo otro interrogante. La pistola que se ve en la primera imagen, ¿es la que se secuestró? No, yo desconozco, como digo, soy periodista, no soy experto en armas. No, pero por eso yo digo, pero este interrogante que yo te planteo... ¿Para vos es dudoso? Y para mí sí, porque las imágenes no son nítidas y evidentemente determinar si la pistola que está en la imagen es la misma que después aparece en los pies, como describían recién, en los pies de un militante, y la verdad que se pierde ahí un pedazo de la historia. Entonces, en esta desprolijidad, en este hecho tan desprolijo, todas van a ser dudas que evidentemente la justicia va a tener que esclarecer y creo que están en ese camino, pero evidentemente el hecho no fue preparado para matar, porque si no hubiera tenido bala en recámara y no hubiera fallado. Entonces, ¿a quién benefició? Políticamente benefició a la vicepresidenta. Vos te inclinás por la teoría de que la idea era ir y tener el gesto, pero no matar, porque si no habría una bala en la recámara. Porque la otra teoría es que el agresor se puso nervioso, no estaba preparado y no cargó la bala en la recámara. Puede ser, pero a ver, lo primero que va a hacer una persona que va... para las personas que trabajamos en una fuerza de seguridad o las personas que trabajan en seguridad o que están amenazados, cuando vos portás un arma, antes de salir de tu casa verificás que el arma tenga bala en recámara. Pero ustedes son profesionales, este pibe no. Bueno, y si no es un profesional, entonces ahí ya tenemos un descarte. No es un sicario, no fue contratado. ¿Para qué lo contactaron? En el caso de que alguien lo haya contactado. Sí. ¿Para que fuera esta parodia o no? Es decir, hay muchas cosas turbias que la justicia se va a tener que encargar. ¿Hablas con nuestros investigadores? Sí. Sobre el tema, ¿estás en contacto con gente que se dedica a esclarecer estos hechos, investigaciones? Sí, bueno, de hecho a nivel internacional, por ejemplo, yo hablo con muchos colegas de otros países, de Brasil, de México, de España, todos coinciden en lo mismo. ¿Cuál es la coincidencia? La coincidencia es que no es un sicario, no es un terrorista preparado y que todos los puntos que nosotros vemos que son dudosos, todos coinciden en lo mismo. Es decir, cuando vos hablás del tema del arma, con todos los colegas que yo hablé, todos hacen la misma mención. Es decir, ¿será el arma la misma? ¿El arma que aparece en la imagen será un arma de fuego? ¿Será un arma de aire comprimido? ¿Será un arma...? Todos coincidimos en lo mismo, es muy dudoso. Es muy dudoso. Entonces, ahí creo que hay una de las pautas que nos va a marcar si realmente la intención era matar o no. La última, breve la respuesta, por favor. ¿Pensás que la justicia ya tiene elementos como para poder ir direccionando la investigación o esto se va a dilatar mucho tiempo? Yo creo que se va a dilatar y esto apunta un poquito a lo que decías vos antes. Y cuando las causas se politizan, nosotros hablábamos del caso Nisman, es decir, es una causa que está politizada. Cuando se politiza la seguridad, se politizan las causas, no porque la jueza lo maneje políticamente, pero las presiones, las declaraciones que hacen los políticos a horas de haber ocurrido el hecho y sin tener todavía certezas, todo eso termina ensuciando y embarrando la cancha. Entonces es difícil. Yo creo que va a llevar un tiempo, excepto que el tipo en algún momento decida declarar. También dudaría de sus declaraciones, pero bueno, eso es para otro programa. Bueno, te vamos a volver a invitar, porque ¿Cómo no? Yo creo que también, como vos, que esto va para largo, así que vamos a seguir analizando. No? Gracias, Casalia. No, al contrario. Bueno, vamos a hacer un breve corte y cuando volvemos nos metemos en otro terreno, un
también difícil, duro, pero no tan grave, por supuesto. La economía, vamos a hablar del debut del dólar soja con un invitado y con Leandro Dario. Ya volvemos. Bueno, último bloque de Hoy Nos Toca. Economía. Debutó el dólar soja, tanta expectativa que hubo. Sí, mira, Daniel, ayer a la tarde-noche Sergio Massa anunció esto en el Ministerio de Economía, rodeado de los principales empresarios del complejo agroexportador. Tenías a las cámaras de aceiteros, tenías grandes multinacionales en la primera y segunda fila escuchando el anuncio del dólar soja. Un dólar soja que premia, es un dólar diferencial mejor que el dólar oficial, que implica 200 pesos por dólar para los agroexportadores de soja que exporten. ¿Cuánto estaba hoy? ¿Cuánto estaban cobrando hoy? Está en 130 y pico, 130 y pico de pesos. Hay un aumento de casi 50%. Sí, 130 y pico de pesos que, o sea, con las, si vos le quitas las retenciones eran 93 pesos lo que cobraban antes de esta medida. Y ahora son 200 pesos que si le quitas las retenciones son alrededor de 140 pesos. O sea, tienen un beneficio para... Ahora cobrarían como si fuera el dólar oficial. Claro, si le quitas las retenciones, ¿no? Es un beneficio para aquellos productores que liquiden entre el 5 de septiembre, es decir, entre hoy y el 30 de septiembre, el último día del mes. El gobierno se encargó de asegurar que no va a prorrogar esta medida, que es una medida excepcional y temporaria, y que en la práctica implica un puente de acá a octubre para que el Banco Central fortalezca sus divisas y sus reservas, mientras el ministro Sergio Massa, o sea, vos fíjate, anunció esto y el ministro Sergio Massa se subió a un avión y se fue a Estados Unidos. O sea, era una medida importante para el gobierno, se iba a anunciar entre el jueves y el viernes, como pasó lo del atentado contra Cristina el jueves por la noche, se demoró hasta el domingo, pero para Massa es importante porque Massa se subió al avión y está negociando con el FMI en Washington las metas del último trimestre para ver si el gobierno argentino recibe el desembolso de 4.000 millones de dólares. Entonces, para el gobierno era importantísimo lanzar esta medida para tener un puente de tiempo de acá a fin de mes mientras siguen estas negociaciones. ¿Pero cómo fue el FMI. primer día? El primer día me contaban hace un ratito fuentes del Banco Central que se liquidaron 200 millones de dólares del complejo de la soja, pero no se hizo a través de esta cuenta paralela, esta cuenta nueva que anunció el gobierno, sino a través de la rueda tradicional. Es decir, que se hizo como se venía haciendo hasta el jueves pasado. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tal vez todavía hay detalles en la implementación de la medida, por lo cual... Por ahí está anunciada, pero no está técnicamente... Claro, vos pensás que necesitas AFIP, necesitas Banco Central, necesitas muchas dependencias oficiales, tal vez esos detalles demoraron hoy la liquidación en esta rueda paralela, pero hubo 200 millones de dólares que se liquidaron en la rueda tradicional. Bueno, interesante el tema para preguntarle a nuestro invitado. Vemos la placa. Se trata de Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, presidente de Syngenta Argentina, más de 20 años de experiencia en la agroindustria, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludarte. Bien. Muy bien. Bueno, ahí dejó abierta las preguntas Leandro, ¿no? Hoy hubo una operación escueta de dólar soja, pero con la cuenta anterior, no con la nueva normativa. ¿Todavía no está dado, está anunciado, pero no se puso en práctica? No quiero polemizar con Leandro, pero como conozco, es un tema un poco más complejo. Los dólares tardan en entrar al Banco Central, no los vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado. O sea, lo primero que se produce es una decisión del productor de los granos que tiene en su silobolsa, llevarlos al acopio. Y lo segundo es que aquellos que ya entregaron al acopio, pero no habían fijado porque consideraban que el precio todavía no era atractivo, fijan el precio para que el exportador procese ese grano en aceite y en harina y lo embarque, y después sí, a los 5 días de ese embarque, termina ingresando en el Banco Central en forma de dólares. Lo que te puedo decir, y este para mí es el dato relevante, es que toda esa parte de liquidación, de venta del físico, del grano físico, del productor al exportador y la fijación del precio para el que ya había entregado,
se quintuplicó respecto del promedio de la semana pasada. Es decir, se venían haciendo 115.000 toneladas de fijación diaria la semana pasada y hoy se hicieron 1 millón de toneladas. Es decir, mi pronóstico, Daniel, Leandro, es que este mes vamos a superar holgadamente los 5.000 millones de dólares que pronostica el ministro Massa. El ministro Massa, Antonio, dijo 5.000 millones de dólares para el mes de septiembre, pero también dijo en las primeras 72 horas se van a liquidar 1.000 millones de dólares. Bueno, eso va a provenir de los embarques que se hicieron la semana pasada por parte de las cerealeras y que transcurren 5 días hasta que efectivamente esos dólares entran en el Banco Central. En el transcurso de esta semana haremos las cuentas y veremos si efectivamente tuvieron una visibilidad adecuada y una planificación adecuada de cuántos dólares iban a entrar de los embarques de la semana pasada. A mí lo que me parece más auspicioso y más importante es ver la parte de atrás, es decir, cómo vienen las ventas del productor al exportador y la fijación de esos precios que son en definitiva lo que van a delimitar el éxito de esta medida, no para hoy ni para las próximas 48 horas, sino para todo el mes de septiembre, que es a lo que se apunta. Antonio, perdón. Sí, vos estuviste ayer en el Ministerio de Economía en el anuncio. Te quería preguntar un poco cómo fue la trastienda de ese anuncio, porque antes hubo una reunión, la cual participaste vos junto a otros empresarios, junto a las cámaras, junto a grandes exportadores. ¿Cómo fue esa trastienda de esa negociación? ¿Fue difícil alcanzar esta medida? ¿Era algo que pedía el sector? ¿Quedó conforme el sector? Mirá, hubo muchas reuniones en la semana, no solamente la misma de ayer, en la previa del anuncio. Por supuesto que en todas esas reuniones también participó la mesa de enlace, las distintas compañías exportadoras. Te diría que es un esquema altamente complejo porque el ministro ha tenido que negociar con distintos sectores, pero también dentro del propio frente de gobierno, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, pero esta es una transferencia de ingresos al sector agropecuario, cuando hay otras urgencias. Por lo tanto, creo que en ese sentido me parece que tiene el auspicio de mirar como una ventana de apertura al cepo esto, así lo evalúo yo. Digamos, es como una primera misión de desdoblar solo para la soja un tipo de cambio especial que habrá que ver cómo sigue después de septiembre y que posiblemente en el transcurso de las próximas semanas veamos otras actividades económicas incorporarse dentro de este desdoblamiento, como pueden ser los gastos de turismo en el exterior en las tarjetas, pueden ser las importaciones suntuarias y ojalá también se incorporen las exportaciones de los programadores, de las ciencias del conocimiento, de estos pibes que se dedican a vender servicios al exterior y que muchas veces no los ingresan porque al tipo de cambio oficial no les conviene. Antonio, Antonio, vos señalabas, sabemos que este es un régimen especial por un tiempo determinado, pero para un producto, que es la soja, ¿no? Claro. La gente que exporta trigo, maíz, a lo mejor si piensan que si van a privilegiar la soja, cambian la producción. Yo sé que el gobierno no quiere dar este tipo de ventajas o de régimen especial al trigo y al maíz para que no suban los precios internos. Creo que está pensado para eso, ¿no? Da la impresión. La soja tiene consumo interno, pero no influye tanto en los precios de producto como el trigo y el maíz. Efectivamente. Creo que el gobierno necesitaba fortalecer con un grado de urgencia alto las reservas. El único complejo que le podían ofrecer 5.000 millones de dólares prácticamente en un mes es la soja. Yo entiendo quienes hablan del dólar Malbec, del trigo, del maíz, etcétera, pero no hay ningún otro complejo exportador que te pueda entregar esa cantidad de dólares en forma inmediata. Por eso genera este incentivo. Por otro lado, tenés que tener presente, Daniel, que las retenciones del trigo y del maíz y del girasol son del 12%, sí, mientras que las hojas son casi del 35%, es decir, que ya tenés un diferencial ahí. Claro. Este dólar especial sería como, casi te diría un poquito mejor a que durante el mes de septiembre no existieran retenciones para la soja, como para ponerlo en una cuenta fácil.
La última y breve, Leandro. Antonio, esto es hasta el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Y te lo extiendo, entre el 1 de octubre y mediados de marzo, abril, cuando empieza la cosecha gruesa del año que viene, en cuanto a liquidación de dólares. ¿Cómo vamos a pasar esos 5 o 6 meses que van a ser muy desafiantes para el Banco Central si esta medida no se renueva y termina el 30 de septiembre? Bueno, hoy lo único que sabemos es que el 30 de septiembre termina esta ventana de oportunidad y por eso estamos viendo un proceso de liquidación realmente muy, muy agresivo por parte del productor, al menos en el primer día, pero yo estimo que eso se va a sostener. A mí lo que me gustaría, te puedo decir, me gustaría que se produzca un desdoblamiento cambiario y que circule en este dólar financiero, como te decía antes, por el lado de la oferta, las exportaciones de las ciencias del conocimiento, el 50% de la soja, por el lado de la demanda, el turismo, los bienes suntuarios, porque eso le daría una perspectiva y una planificación al mercado de que hay un interés y una proyección de empezar a abrir esa puerta del cepo y empezar a desregular un poco el mercado cambiario. Eso sería un mensaje muy positivo. Ojalá se haga, vamos a ver en las próximas semanas si tenemos alguna novedad en relación a eso. Antonio, gracias por este contacto. Como siempre, sos muy amable con nosotros. Fuerte abrazo. Igualmente, un gusto. Adiós. Gracias. Bueno, y antes de irnos, ayer hubo un hecho de política internacional muy destacado, muy importante aquí en la región. En Chile hubo un plebiscito para aprobar una reforma constitucional con una amplia mayoría de los chilenos que se opusieron a reformar una constitución que casualmente todavía viene desde la época de Pinochet, de la dictadura, y causó mucho asombro por qué la sociedad chilena, ya acostumbrada a vivir en democracia, no quiso tocar esa constitución. Sí, Daniel, yo te diría que más del 60%, casi 2/3 partes de la sociedad rechazó esta nueva propuesta de constitución en la que trabajó la Convención Constituyente todos estos meses. Digamos que esto se inició con un plebiscito de salida durante la pandemia. Boric estaba a favor, el gobierno estaba a favor. El gobierno estaba a favor y de hecho esto tiene un impacto político en el gobierno, pero digamos que esto se inició con un plebiscito de salida en el cual el 80% de los votantes dijeron que querían reformar la actual constitución. Pero no aceptaron esta. No aceptaron esta, claro, no aceptaron esta. Y ahí hay muchos análisis políticos de por qué sucedió eso. Principalmente los principales análisis políticos hacían al otro lado de la cordillera de los Andes es que la Convención Constituyente estuvo liderada por sectores de izquierda y sectores independientes, donde los grandes partidos tradicionales de Chile no estaban representados, que tuvo muchas reivindicaciones del tipo indigenista y tal vez paritario, pero tal vez poco énfasis en los servicios públicos elementales como salud, educación, tarifas públicas de bienes públicos. Y eso tal vez explicó un distanciamiento de la sociedad, del electorado, con la propia Convención Constituyente y el rechazo a este proyecto que fue votado ayer. Digamos que en esta elección fue la primera elección en la cual votar fue obligatorio y votaron 2 millones de personas, o sea, votaron casi 7 millones de personas para rechazar este proyecto, cuando hace unos años 5 millones de personas habían votado a favor de iniciar una reforma constitucional. Es decir, votó mucha más gente que tradicionalmente no lo hacía en elecciones presidenciales y ahora sí se manifestó. Bueno, esto es un golpe muy duro para el gobierno de Boric, porque él había liderado el proceso, se había puesto a los hombros el hecho de reformar la Constitución y ya anunció de que va a haber cambios en su gabinete. Se está hablando de la salida de 5 ministros muy importantes, muy allegados a él. Un rápido desgaste tuvo Boric, ¿no? Desde que asumió. Sí, ganó. no tuvo luna de miel prácticamente, Claro. no tuvo luna de miel en una sociedad muy, muy polarizada, donde la inflación es un fenómeno nuevo que está pegando muy fuerte, donde hay una crisis con los mapuches, pero también una crisis migratoria en el norte. Una inflación del 9% anual. Que es un montón para Chile. Es un montón para Chile que solía tener hasta etapas de deflación. Así es. Pero 9% anual para nosotros sería una caricia en el alma, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al mismo tiempo tenés una sociedad que está pidiendo menos desigualdad, mejores servicios públicos, justamente que la educación sea gratuita o por lo menos no sea tan cara. Tenés muchas tensiones sociales que están haciendo muy difícil a Boric, no solo gobernar, sino también reformar la Constitución. ¿Te acordás en el año 2018, 2019, cuando en Chile se desataron los conflictos masivos, las protestas, creo, antes de la pandemia? Ricardo Lagos estuvo aquí en la Argentina, invitado por la Organización de Estados Iberoamericanos, tuve la oportunidad de participar en una rueda con periodistas y le pregunté sobre estos conflictos. Y él me dijo
a mí no, y a los periodistas nos dijo, los chilenos quieren más derechos, pero yo creo que también deben asumir más obligaciones. Por ejemplo, que el voto sea obligatorio. En Chile, en la elección anterior a esa pregunta, a esa situación, había votado solo el 30% de los chilenos. Al no ser obligatorio, votaban 3 de cada 10 chilenos. Y él creía que la participación ciudadana, si era obligatoria como en la Argentina, iba a mejorar la calidad institucional del país. Esta Constitución incluía el voto obligatorio y fue rechazado. Así es, y para cerrar, tal vez el principal error que tuvo la clase política chilena fue dejar este proceso de reforma constitucional casi en manos de la sociedad civil o de los independientes. Y es muy difícil hacer una reforma constitucional en la que los partidos políticos no tienen un rol preponderante. Recordá cómo fue nuestra última reforma constitucional. Año 1994, un acuerdo entre los dos principales partidos políticos liderados por Carlos Menem y Raúl Alfonsín. En su momento fueron muy criticados por el Pacto de Olivos, pero tal vez era la única forma de reformar la Constitución. Bueno, muy bien, nos vamos. Mañana a 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte, como siempre, todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado hasta mañana.